Muy buenos días. La Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, les dan la más cordial bienvenida al seminario web asociado a la iniciativa Call for Papers 2020. Este día tendremos el gusto de conocer los principales postulados y hallazgos de uno de los trabajos con mención honorífica que lleva como título Comercio entre Centroamérica y la Unión Europea. Impacto en la liberalización del comercio y en la productividad total de los factores. Este trabajo es de autoría de Laura Angulo, Axel López y Raúl Godínez, quienes nos acompañan en esta sesión. Bienvenidos y bienvenida. Previo a cederle los micrófonos y las cámaras, tengo el agrado de presentar a los autores de este documento leyendo un breve resumen de su currículum. Laura Angulo desarrolla la carrera de Ingeniería en Economía y Negocios de la Universidad Nacional de Ingeniería. También ha sido parte del programa de talento educativo del Banco Central de Nicaragua, del Colegio de Centroamérica en 2012 y 2016. Ha participado en diferentes iniciativas como voluntariados, en instituciones como World Vision, y también se ha desempeñado como profesor y facilitadora de diferentes programas educativos con instituciones sin fines de lucro en Nicaragua. Axel López, también bienvenido. Él es estudiante y becario activo de la carrera de Ingeniería en Economía y Negocios, con interés en el campo de la investigación económica, enfocado en tópicos de macroeconomía, economía internacional, desarrollo y crecimiento económico. A su vez, se inclina hacia estudios con enfoque mixto, haciendo énfasis en la parte cuantitativa al utilizar diversos métodos estadísticos, tanto paramétricos como no paramétricos. Y ahora sí, el último, pero no el menos importante, Raúl Godínez, que es el tercer de los autores de este estudio. Él también pertenece a la carrera de Ingeniería en Economía y Negocios en la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha tenido experiencia como tutor particular en macroeconomía y econometría. También se ha desempeñado como profesor asistente en un curso de fundamentos de estadísticas aplicado ofrecido por la FAO. Como verán, es un gusto tener a investigadores jóvenes de la región. Así que como SIECA nos sentimos sumamente agradecidos que ellos hayan aceptado esta invitación a compartir sus hallazgos y conocimientos de este estudio que fue denominado como mención honorífica dentro de la iniciativa Call for Papers 2020. Sin más, el micrófono y las cámaras son suyos. Bienvenida Laura, bienvenido Axel, bienvenido Raúl. Adelante. Muchas gracias, Irene, por esa introducción. Buenos días tengan todos los presentes. Como decía ella, mi nombre es Laura Angulo y junto con mis compañeros Raúl Godínez y Axel Cerrato, les venimos a presentar nuestra investigación titulada Comercio entre Centroamérica y la Unión Europea, impacto en la liberalización del comercio y en la productividad total de los factores. El contenido presentación inicia con una breve introducción, seguida de la revisión a los antecedentes del acuerdo de asociación, luego la presentación del tema, los resultados obtenidos. Hola Laura, estamos teniendo un poquito de problemas para escucharle al inicio por un tema de señal, pero usted nos indica, adelante, ahora sí ya le escuchamos mejor. Adelante, sí, adelante Laura. Perfecto, perfecto. Listo, ok. Como les decía, este estudio presenta un análisis de las relaciones comerciales de la Unión Europea con los países centroamericanos y su incidencia en la productividad, utilizando un modelo por mínimos cuadrados en 2 etapas para explicar los cambios en la productividad total de los factores.
se llegó a la conclusión que la apertura comercial beneficia la productividad de la región, especialmente a través del canal por competencia. Así que es recomendable que los esfuerzos para mejorar las relaciones comerciales aumenten por medio de herramientas como el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Los cimientos de lo que hoy son los lazos comerciales entre la Unión Europea y Centroamérica, como una región en pleno proceso de integración, se establecieron en 1984 durante el Diálogo de San José. En posteriores encuentros se dieron ciertos avances hasta que finalmente se iniciaron las negociaciones en 2007, culminando con la firma del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea en 2012, en la cumbre del Sistema de Integración Centroamericano, SICA por su sigla. Cabe destacar que el SICA sentó las bases para que se diera el acuerdo, ya que facilitó que los países centroamericanos actuaran como un todo en cuanto a la toma de decisiones. Dicho acuerdo se fundamenta en ciertos pilares. El político, que promueve mecanismos para un diálogo intenso en ámbitos como multilateralismo, democracia, paz, derechos humanos, entre otros. El aspecto cooperativo, que gira en torno al apoyo del proceso de integración de los países centroamericanos, mientras que en la parte comercial se destaca la firma de un tratado de libre comercio que contribuye a la apertura de los mercados en la región. Desde la entrada en vigencia del acuerdo en 2013, dio lugar a un crecimiento del 7% en las exportaciones hacia la Unión Europea entre 2013 y 2014, llegando a exportar casi 5 millones de dólares en 2019, donde el 50% de los productos exportados corresponden a frutas y café. Muchas gracias, Laura, por esa introducción. Ahora, con respecto a la pregunta de investigación, el paper responde si el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea tiene impacto sobre la productividad de la región. Esto utilizando un modelo econométrico con datos panel que va desde un periodo de 1994 hasta 2017. Y para ello también se abordan lo que son los conceptos clave antes de entrar en lleno a lo que es el marco teórico. Siguiente. Entonces, para entender la dinámica del paper, existen dos conceptos claves que se abordará. En este caso no ahondaré mucho sobre estos dos conceptos porque serán profundizados en el marco teórico. Siguiente diapositiva, Laura. El primero es la competencia sistemática. Laura. ¿Se escucha? Buenos días, sí lo escuchamos. Bueno, dentro de los conceptos clave, el primero es la competencia sistemática, que según Esser et al. 1996, la competencia sistemática es un marco de referencia tanto para los países industrializados como los países en desarrollo. Y se distinguen pues, en 4 niveles claves, los cuales son el nivel meta, el nivel macro, el nivel meso y el nivel micro. El segundo término, digamos que es el eje central de este paper, es decir, la productividad, y para ello se consultó al profesor Salah y Marty. Desde la perspectiva de Salah y Marty, la productividad es una relación entre la cantidad de bienes producidos y los insumos o recursos que se utilizan para producirlos. En otras palabras, la productividad mide cuántos productos se producen en cierto número, con cierto número de factores de producción. Generalmente estos factores de producción son lo que es el capital y el trabajo.
Bueno, agradecemos la comprensión. Ahorita se está compartiendo nuevamente la presentación para que Axel pueda continuar con esta presentación. Gracias al equipo de CIECA y agradecemos a ustedes su comprensión ante las dificultades técnicas que ha experimentado una de las autoras. Adelante, Axel, si quiere continuar sobre los dos conceptos clave y vamos a estar apoyándole directamente desde CIECA para proyectar. Bueno, como ya recapitulando un poco, como ya he dicho, los dos conceptos clave es lo que son la competencia sistemática y el segundo es el eje central del cual es la productividad. Para ello en la productividad se consultó, y como he dicho anteriormente, el profesor Sarley Martí y en sí, en pocas palabras, por así decirlo, la productividad mide cuántos productos se producen con un cierto número de factores productivos. Generalmente estos factores productivos son el capital y el trabajo, los cuales, digamos, como fueron los que se utilizaron para este estudio. Siguiente diapositiva. Buenos días a todos los presentes. Ahora yo le hablaré un poco sobre el marco teórico que sustenta esta investigación. Basado en la pregunta de investigación que les presentó Axel, buscamos la literatura que nos ayudará a entender el fenómeno, y en la literatura se encuentran una serie de canales que promueven que las regiones mejoren su productividad a raíz del comercio. Dentro de estos canales, nosotros nos centramos en lo que es el canal de la exportación y el canal de procompetencia o canal de importaciones. ¿A qué hace referencia estos canales? Bueno, para el caso de las exportaciones, los defensores de la liberalización del comercio argumentan que la apertura de los mercados locales a la competencia extranjera y a la inversión extranjera directa puede conducir mejoras en la productividad de las industrias nacionales, lo que resultará en una asignación más eficiente de los recursos y un mayor rendimiento en general. Este fenómeno se debe a que puede incrementar la productividad a nivel de empresas aprendiendo de los mercados extranjeros, tanto de forma directa como los mencionados de compra y venta con otros, así como indirecta por medio del aumento de la competencia de productos extranjeros o externalidades o desafíos que presenta el mercado internacional. Por otro lado, en el canal de las importaciones puede promover la mejora en la productividad debido al incremento de la competencia que se debe afrontar las empresas nacionales con las empresas del extranjero. Y en este caso hace alusión a lo que es el concepto de ventaja comparativa. El concepto de ventaja comparativa en el cual se tiene la capacidad de producir un bien utilizando relativamente menos recursos que otros, donde radican las ganancias del comercio. Entonces, al final se espera que los países exporten aquellos bienes donde tiene ventaja comparativa sobre los demás, es decir, que estos sean más eficientes en la producción y tenderán a importar aquellos bienes donde sean menos productivos. Por eso se dice que en el canal de procompetencia tiene un impacto positivo, pero a la vez, autores como Daibarum y Royo dicen que esta condición está sujeta a que los sectores tengan una condición de estar cerca de la frontera de tecnología, la frontera de productividad de los mercados internacionales. Es decir, así como puede incentivar si las empresas no están al nivel de competir con las empresas internacionales, por tanto, o sea, las empresas tienden a abandonar el mercado e innovar en otros mercados. Entonces, aquí el efecto que plantea la literatura es un poco ambiguo, puede ser positivo o negativo. Siguiente diapositiva. Y retomando el concepto de competitividad sistémica, esto tiene relevancia dado que en un nivel micro tenemos a la empresa, las cuales compiten con otras empresas, y la manera de mostrar esta competitividad es donde estos tienen mejores ingresos o mejores utilidades que el resto, mediante diferentes tecnologías o diferentes factores. Luego está el nivel de industria, que es el nivel meso, en donde en la misma industria, en la misma región, existen unas ciertas políticas que promueven el desarrollo de esta industria para hacerla competitiva con otras industrias. Luego está el nivel macro, que es donde vemos la productividad que toma del conjunto de industrias presentes en el país para competir con otras empresas del exterior. Entonces tenemos el nivel macro. Y por último el nivel meta, que hace referencia a la cultura, políticas o instituciones desarrolladas en el país. Al final, la interacción de todos estos niveles tiene influencia uno con el otro. Ahora, según este enfoque mostrado, las empresas se hacen competitivas al estar sometidas a la presión de competitividad, lo cual hace que estos desplieguen esfuerzos competitivos entre ellos y promuevan la mejora de la productividad. Por tanto, volviendo a la pregunta de investigación, y la revisión de la literatura nos entrega dos posibles respuestas teóricas. Primero, es que las exportaciones tendrán un efecto positivo
pero en cierta medida menor que el de las importaciones, dado que la diferencia que existe entre los mercados puede hacer que, a pesar de que se dé el comercio entre ambos países, no se promueva tanto la mejora de la productividad por los diferentes productos que se comercian, pero sin embargo se identifica un canal donde tendrá un efecto positivo. Luego está el canal de las importaciones, el cual tendrá un efecto ambiguo, sujeto a los niveles de productividad que tengan las empresas nacionales ya vigentes en el mercado, pero también un efecto positivo dado los conceptos de ventaja comparativa. Por tanto, el signo a priori esperado en la posterior estimación que se hizo del modelo será un signo positivo o un signo negativo según las condiciones del mercado. Para concluir, se dice que ambos efectos están sujetos a la competitividad sistémica, en dependencia de todos sus niveles, tanto micro, macro y meta, lo que supone que esto vincula un reto para la región, ya que en su nivel meta y macro tiene que ver lo que es la cultura y la política desarrollada a lo largo de la región en la que se desarrollan los mercados. Muchas gracias. Siguiente. Gracias, Raúl. Bueno, antes de abordar profundamente lo que son los aspectos metodológicos, primero se abordarán los datos utilizados para el análisis gráfico y econométrico de este estudio. Entonces, previo a la estimación del modelo econométrico, se construyó la variable de productividad total de los factores, utilizando el modelo clásico del residuo de Solow. Los datos para su elaboración fueron el stock de capital neto, la población ocupada y el Producto Interno Bruto Real por paridad de poder adquisitivo en millones de dólares estadounidenses de 2011. Esto con la finalidad de obtener una serie homogénea y comparable entre los países analizados. Todos estos datos fueron obtenidos de la Penguin Table versión 9.1, el cual es una base de datos con información sobre los niveles relativos de ingresos, producción, insumos, productividad. Y cubre un total de 182 países para un periodo que abarca desde 1950 hasta 2017. Asimismo, los coeficientes de participación del stock de capital y de la población ocupada fueron obtenidos del estudio de Aravena 2010. Dicho autor estimó una participación del capital en el producto del 40% y un valor del 60% de participación del trabajo. Ahora bien, las variables del comercio utilizadas corresponden a las exportaciones de Centroamérica hacia la Unión Europea y las importaciones que van desde la Unión Europea hacia Centroamérica. Esta información fue obtenida del Sistema de Estadísticas de Comercio Centroamericana, SEC por su sigla. Además que el Producto Interno Bruto utilizado para la creación de ratios o cocientes de comercio fueron el PIB a precios corrientes, que fue obtenida de las bases de datos del Banco Mundial para obtener series homogéneas iguales y comparables entre países. Entonces, los países incluidos en este estudio son Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, para un periodo que va desde 1994 hasta 2017, periodo en el cual pues, se han llevado a cabo acuerdos comerciales, tales como el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Siguiente diapositiva. Bueno, los aspectos metodológicos de este estudio se dividen en dos etapas. La primera etapa es un análisis gráfico previo a la estimación del modelo econométrico, donde se construyeron gráficas temporales de las exportaciones e importaciones como porcentaje del PIB y la productividad total de los factores de cada uno de los países en estudio, igual para un periodo que va desde 1994 hasta 2017. En la segunda etapa se estimó un modelo econométrico con datos panel. Primeramente, los datos panel constituyen un tipo especial de muestra en que se sigue un comportamiento de ciertos números de agentes económicos a través del tiempo. Por lo tanto, una característica esencial de los paneles es su bidimensionalidad, como se puede observar en la ecuación. La primera dimensión la constituyen los países en estudio y la otra dimensión lo forman los instantes temporales. En este caso son las corrientes comerciales entre la Unión Europea hasta 10 de los países centroamericanos para el periodo de 1994 hasta 2017. Pues como se ha mencionado, periodo en el cual se han llevado a cabo acuerdos como el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Entonces, la lógica de los efectos del comercio en la productividad descritos previamente se plantea la hipótesis de cómo el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea tendrá un impacto positivo en la productividad, siendo esta superior al periodo anterior al acuerdo. Por tanto, se consideró la siguiente especificación
que fue desarrollada por Adler et al. 2017, pues como se puede notar en la pantalla, donde la productividad total de los factores del país I en el periodo T es denotado por PTF, que es la variable dependiente, mientras que log M es el logaritmo del ratio o cociente de las importaciones desde la Unión Europea hacia Centroamérica, dividido sobre el Producto Interno Bruto de cada país. Y el log X es el logaritmo del ratio o cociente entre las exportaciones hacia la Unión Europea sobre el Producto Interno Bruto de cada país igualmente. Entonces, siguiendo con la especificación de Adler et al. 2017, ambas variables independientes tienen rezagos de hasta un máximo de 4 periodos. En concreto, esto permite analizar el impacto del acuerdo en un mismo país a lo largo del tiempo, ya que muchos de los cambios no se producen al instante posterior al acuerdo, sino uno o varios periodos después, por lo que la dimensión temporal de este panel introduce la dinámica que es esencial para estudiar este acuerdo. En sí, la especificación del modelo también incluye los efectos fijos tanto del país como del año, denotado por FE. Con esto también se captó la variación en la muestra debido a los instantes temporales, introduciendo variables dicótomas, que toman el valor de 1 en el caso de que la observación se refiera al instante temporal 1 y el valor de 0 para el resto de las unidades temporales. Finalmente, los betas son parámetros a estimar y var epsilon sub t es el término de error del modelo. Como se puede observar en la ecuación, pues es una ecuación tipo lin-log, por lo que sus parámetros se interpretan como semielasticidades. Un aspecto importante del modelo, como mencionaba Adler et al., es que existe un posible sesgo de endogeneidad en las estimaciones. Pero primero, para las personas que no estén familiarizadas con el término endogeneidad, esta se deriva del supuesto del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, donde se requiere que las variables independientes sean exógenas y no estocásticas. Es decir, que las variables independientes no se correlacionen con el término error. Si las variables independientes se correlacionan con el término error, estas se dice que son endógenas. Lo que significa que existen otras variables que afectan a la variable dependiente y también a las variables independientes. Y el estimador por mínimos cuadrados ordinarios no estima apropiadamente el valor de los parámetros. Es decir, que estos parámetros son inconsistentes y se obtienen coeficientes equivocados. Bueno, en este caso, para resolver el sesgo por endogeneidad, se requiere otro tipo de técnica de estimación, el cual es el mínimo cuadrado en 2 etapas. Para ello se utilizan variables instrumentales, es decir, buscar instrumentos que cumplan 2 condiciones. La primera es que la variable instrumental y la variable endógena estén correlacionadas, es decir, que el instrumento sea relevante para explicar a la variable endógena. Y la segunda es que el instrumento sea exógeno, es decir, que no se correlacione con el término error. Pero esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo funciona el estimador de mínimos cuadrados en 2 etapas? Bueno, en la primera etapa se chequea la significancia del instrumento. Esto es como, digamos, un filtro para eliminar la correlación con el término error. Y en la segunda etapa se obtienen los valores ajustados a partir de los cuales se realizan buenas estimaciones por mínimos cuadrados ordinarios sobre la forma reducida del modelo original. A su vez, para validar que el instrumento sea el correcto, el que se haya utilizado, se utilizó el test de Sargan. Y bueno, finalmente, y continuando con el modelo de este estudio, como mencionaba Adler, para contrarrestar un posible sesgo de endogeneidad, en las estimaciones se instrumentaron variables independientes con las importaciones y exportaciones promedio del país en distintos periodos, sin incluir el periodo T. Ambos también como un ratio del Producto Interno Bruto en el periodo T. Y bueno, al final, de acuerdo con este autor, este método tiene por objetivo explorar las proporciones exógenas de las importaciones y exportaciones impulsadas por la demanda a través de este procedimiento. Y también, pues, agregando a lo anterior, se probó el supuesto también de normalidad en los residuos a través de el test de Harker-Vera y se seleccionaron los modelos que minimicen los valores de los criterios de información, en este caso Akaike y Schwartz. Y bueno, pues a continuación se presentarán los principales resultados y conclusiones de este estudio.
Bueno, a continuación yo les presentaré los resultados. Primeramente, tenemos un análisis descriptivo de cómo está la productividad en la región en el periodo de estudio evaluado, como lo mencionaba Axel. Y bueno, lo que podemos ver en el gráfico 2 es la evolución de la productividad total de los factores, es decir, el aporte que ha tenido esta al crecimiento económico de cada país de la región, donde vemos que en la mayoría del periodo de estudio los países tienen un aporte negativo, el cual va a ser interpretado como un uso ineficiente de algunos recursos o algunos factores. Entonces, dado esto, nos deja la idea de que una de las cosas que se debe mejorar en la región es la productividad de los factores. Si observamos el gráfico 3, tenemos el promedio el crecimiento del promedio de la productividad total de los factores en el periodo de estudio, donde también la mayoría de los países tienen en promedio negativo, interpretado igual como una ineficiencia, exceptuando Nicaragua, que aún así está muy cerca del cero. Por tanto, esto nos deja la base de que se deben buscar los mecanismos, sea el mecanismo del comercio u otros mecanismos, para mejorar la productividad total de los factores. Siguiente diapositiva. Ahora, en lo que respecta a la estimación del modelo mencionado anteriormente, encontramos que para el caso del ratio de las exportaciones, estos solo tienen efecto en el periodo inicial, es decir, sin necesidad de un rezago. Y como mencionaba Axel, las estimaciones por MCO tienden a subestimar los efectos parciales. En este caso, como es un efecto condensado o agregado, su interpretación no radica tanto en el nivel del número, sino en el signo. Por tanto, vemos que el efecto de las exportaciones es positivo, tal como se planteó en la literatura. Y si se quisiera interpretar de cierta forma, lo que nos indica es que ante un aumento del 1%, del ratio de las exportaciones PIB, esto contribuiría a un aumento de la productividad de los factores en 0.1 unidades. De igual forma, las importaciones tienen un efecto, nada más que este tiene efectos a partir del segundo y el tercer rezago. Es decir, que dentro de las exportaciones tienen un rezago ante los efectos en la productividad de los factores, e igual entre MSO y mínimo cuadrado 2 etapas, los estimadores se encuentran subestimados. Aquí de igual forma es un estimador agregado y lo que importa es el signo, en este caso también positivo y en mayor magnitud que el caso de las exportaciones, tal como se planteó en la literatura. Para ambos modelos se estableció los efectos país y los efectos temporales y se probaron la validez de los instrumentos mencionados, los cuales fueron correctos, y los modelos seleccionados tienen normalidad en los errores. Siguiente diapositiva. Ahora, si hablamos de los efectos parciales sobre la media incondicional de la variable, en este caso productividad total de los factores, vemos que antes del acuerdo de asociación, el impacto que tenían las importaciones y las exportaciones era en su mayoría negativo, y a partir de la celebración del acuerdo en 2012 y su entrada en vigencia en 2013, los efectos comenzaron a ser positivos, exceptuando el año 2014, del cual fue derivado por la crisis del petróleo, lo que nos indica que el mecanismo de transmisión, dado las importaciones y exportaciones con la Unión Europea, sí ha tenido un efecto positivo sobre la productividad total de los factores en la región. Siguiente diapositiva. Con el objetivo de evaluar empíricamente las ganancias de productividad derivadas de la liberalización del comercio entre Centroamérica y la Unión Europea, se encontró que las relaciones comerciales con la Unión Europea impulsan el crecimiento de la productividad de la región, tanto por el canal de las exportaciones como por el canal de procompetencia de las importaciones. Los países de la región centroamericana están aprovechando el impulso de productividad derivado del comercio con la Unión Europea. Por lo tanto, estos resultados sugieren que como medida para un aumento en la productividad de los países miembros, se incrementen los esfuerzos para mejorar las relaciones comerciales. Además, se destaca que los acuerdos, como el Acuerdo de Asociación de Centroamérica con la Unión Europea, son prometedores en cuanto a la mejora de la productividad. Los países centroamericanos deben priorizar la facilitación del comercio con el objetivo de integrarse a cadenas de valor de carácter internacional y promover la competencia entre los sectores más eficientes, especialmente para mejorar la infraestructura productiva. Los resultados arrojados por el modelo avalan el impacto positivo del comercio internacional en la región centroamericana.
por lo que urge que los esfuerzos que se están dando en esta área no se estanquen, más bien se redoblen. Además, en la productividad estimada se destaca el papel positivo de las exportaciones y el de las importaciones. Es decir, si los países de Centroamérica las aumentan, su productividad también mostrará un alza. Esto es algo que se tiene que considerar, especialmente a la hora de formular políticas que estén orientadas al desarrollo económico de la región. Por último, es importante notar el rol que juegan los acuerdos comerciales, tal como el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, en el desarrollo económico regional, así que su fomento es la clave para avanzar en el proceso de integración. Siguiente diapositiva. Estas son las referencias bibliográficas que citamos en esta exposición. Y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a Axel, a Raúl y a Laura por esta exposición. Recordarle a nuestra audiencia de que en el marco de las iniciativas Call for Papers, lo que la SICA busca es promover la investigación de temas asociados a comercio, facilitación de comercio y también temas relativos a desarrollo. Para la iniciativa Call for Papers se planteó como temática general los retos, ¿verdad?, que tenía la región frente o en el marco del bicentenario de la independencia. En ese sentido, el trabajo presentado muy claramente por Laura, Raúl y Axel nos presenta una de las aristas importantes en materia de desarrollo. Así que también les instamos a ustedes a aprovechar este espacio si quieren plantearle algunas dudas o consultas a los autores de esta investigación. En términos generales, la primera pregunta viene asociada al tema metodológico. ¿Por qué ustedes se decantaron en realizar un análisis econométrico, verdad, con estas características? ¿Por qué no utilizar otro tipo de metodología? ¿Qué les motivó? Es más un tema de motivación a utilizar este tipo de herramientas. Adelante, colegas, ustedes indican quién contesta. Bueno, yo le daría una de las motivaciones, supongo que mis compañeros también tendrán otra. Una de las motivaciones es la disposición de datos. Para empezar, en temas de productividad, la región no todos los países miembros forman parte de la base de datos CLENS, la cual tiene un detallado de la productividad total de los factores, lo que dificultaba su análisis, porque claro, los que forman parte de la base de datos CLENS, ahí existe la productividad entre sector, está más detallado, y entonces lo que haría mejor para un análisis descriptivo u otras herramientas. Sin embargo, otros países no cuentan con ciertos datos, lo cual nos dificulta pues, hacer un análisis de forma agregada de todos estos países de la región. Por tanto, nos decantamos a un método econométrico en el que podíamos construir el indicador de productividad a base de residuos solo, haciendo uso de las bases de datos ya disponibles. Perfecto, no sé si Laura o Raúl tienen algo adicional que agregar. Adelante. Yo quería agregar que también uno de los beneficios de esta metodología que utilizamos es el poder evaluar el impacto de un fenómeno que se dé en un determinado periodo de estudio. En este caso, el fenómeno que analizamos es el del acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, porque nos permite ver un antes y un después, cómo se desempeñaba la productividad de los países antes de que se diera este acuerdo y cómo estaba yendo después de que ya se había firmado y había entrado en vigencia. Perfecto, muchísimas gracias Axel y Laura y Raúl. Seguimos teniendo más preguntas. Por acá nos consultan Henry Calero, que si han podido proyectar este análisis con cifras un poco más recientes. Y si no lo tiene, él invitaría a poder realizar este mismo análisis con cifras tal vez un poquito más actualizadas. Quizá recordar que como fue la iniciativa Call for Papers 2020, se estaban en un periodo 2019-2020, que les invitamos porque ya próximamente saldrá la iniciativa Call for Papers 2021. Aprovechando este paréntesis, pues les dejo a ustedes nuevamente el micrófono si quisieran responder a este comentario. Si han continuado ustedes actualizando este tipo de análisis más allá del que presentaron para la iniciativa Call for Papers 2020.
Sí, sucede que para el caso del comercio, sí existían datos hasta la fecha que está, 2019. No está 2021 porque como los datos los estábamos sacando del Centro de Estadísticas del CIECA, creo que la página estaba en ese entonces como en mejora y la metodología y todo eso. Entonces no estaba actualizado y por parte de la productividad, como buscamos los datos de stock de capital en la base de datos de la Penn World Table, la cual está en su versión 9.1 publicada hasta el año 2019 con datos hasta 2017, entonces eso nos dificultaba, pero recientemente ya está la versión 10.0, lo cual tiene datos hasta 2020. Y también otro factor por el cual tenemos el estudio hasta esa fecha es por el uso de los rezagos, los cuales se pierden años de observación al aplicar rezagos. Perfecto, muchas gracias. Aquí también nos siguen llegando más consultas. ¿En qué porcentaje aproximado, pregunta Héctor Gallardo, podrá crecer la región basado en su modelo en estos años que vienen post pandemia? Sabemos de que la pandemia marcó un antes y un después, ¿verdad? De este tipo de la tendencia que traíamos, pero si ustedes tuviesen algunas valoraciones, ya sea asociadas a la aplicación de la metodología que emplearon en esta investigación o algunas valoraciones generales que ustedes han podido sacar del análisis de la realidad, serían bienvenidas. Adelante, colegas. Ok, referente a esa pregunta, el modelo de hacer de datos panel no hace como mucha alusión a hacer pronósticos, como si son los modelos de series de tiempo, porque al final el coeficiente estimado es un agregado para todos los países, es decir, es un agregado para la región y según el comportamiento de cada país tendrá un crecimiento diferente. Pero si se interpretase de esa forma, nos diría de que un aumento del 1% del ratio entre exportaciones PIC tendría un impacto para el caso de las exportaciones en 0.1 unidades de la productividad total de los factores y para el caso de las importaciones en 0.3 unidades. Pero aquí lo relevante es que con la crisis del coronavirus, el comercio mundial se desaceleró en aproximadamente un 5%, por lo cual esto afectaría a este ratio. Una disminución de este ratio tendría un efecto más que negativo, sino desacelerando el crecimiento de la productividad en la región. Pero por otro lado, la pandemia supuso un reto para los productores, para los exportadores y para todas las personas que se encuentran en el proceso logístico de realizar el comercio. Entonces, esto a su vez fue como un incentivo para desarrollar nuevas medidas, también para ser un poco más eficiente en lo que es el comercio, dado que habían restricciones fitosanitarias, las cuales ponían limitantes de tiempo. Entonces, todo eso en su conjunto era con lo que mencionaba en el caso de las exportaciones. Las externalidades suponen un reto para los productores y los cuales los incentiva a mejorar esta productividad. Por tanto, es de esperarse que con el paso del tiempo y se vayan desarrollando nuevos mecanismos en base al acuerdo de asociación, la productividad de la región tiende a ir mejorando poco a poco. Yo quería agregar que el modelo de cifras también, como le decía, los resultados que obtuvimos eran positivos para la promoción del comercio entre las regiones. Por lo que ahorita, atravesando la situación en la que estamos con la crisis de la pandemia y con la desaceleración del comercio mundial, es un momento efectivo para promover este tipo de herramientas que son los acuerdos de asociación, los acuerdos comerciales, para volver a poner en marcha el comercio internacional. Es una, por así decirlo, un argumento más a favor de que la utilización de estos instrumentos, que por medio de acuerdos se pueda volver a reactivar el comercio mundial. Perfecto, muchísimas gracias. Por acá les traslado las felicitaciones de la audiencia, ¿verdad? Les instan a que puedan continuar con este tipo de investigaciones y análisis, destacando la juventud que ustedes tienen, pero también la rigurosidad como nuevos científicos económicos, que mucho lo necesita la región. Así que aprovecho este espacio para trasladarles las felicitaciones de la audiencia. Por lo pronto tenemos una consulta de Marlene Salazar de dónde pueden tener acceso al documento de su investigación y le interesa mucho conocer y profundizar más sobre la metodología detallada. Entonces ustedes nos indican en qué espacios o si les podrían contactar para tener acceso al estudio que ustedes desarrollaron.
Sí, bueno, el estudio, pues en vistas creo que estará disponible en las publicaciones del CIECA, pero por lo pronto también podemos facilitar un correo, no sé si se lo pueden poner en el chat, en el cual pueden escribirnos y nosotros hacer enviado el artículo. Y supongo que con el material en sí ya va a poder profundizar en la parte de la metodología porque están los anexos en donde detallamos la fuente de cada uno de los datos, los procesos que se siguieron y citamos debidamente a cada autor y cada persona por la que nos apoyamos para poder realizar el proceso del modelo econométrico. Perfecto, muchas gracias. Sí, nosotros colocaremos en el chat un correo electrónico, el que ustedes tengan bien indicarnos para que les puedan contactar y confirmar que sí, de parte de CIECA, a finales de año, se publicarán todos los estudios que fueron primero ganadores y también menciones honoríficas en el que encontrarán este estudio y en el que podrán profundizar sobre los hallazgos, los postulados y también sobre aspectos importantes como la metodología y enfoques teóricos que han aplicado para este tipo de trabajo. Porque además de los hallazgos y postulados, creo que también la riqueza que tiene esta iniciativa es poner sobre la mesa metodologías que si bien parten de autores clásicos, tienen una aplicación bastante innovadora, ¿verdad? Sobre todo atendiendo a la realidad de nuestro país. Entonces, creo que es un aporte adicional que deja este tipo de iniciativas, ¿verdad? El que nuestra comunidad científica, sobre todo la joven, también pueda presentarnos estas propuestas de abordaje de las temáticas que hoy por hoy están marcando el devenir de nuestra región. Por acá tenemos otra consulta. Nos consultan desde su experiencia, ¿tendrían observaciones y sugerencias respecto a la actualización de información estadística en la región? ¿Tendrían ustedes alguna valoración o alguna opinión que les gustaría compartir sobre eso? Bueno, en mi caso y en la experiencia que he tenido con mis compañeros, tenemos bastante claro la dificultad a la hora de obtener los datos y las iniciativas como CLEMS, en donde llevan una base de datos bastante actualizada, nos ayudaron bastante. Sin embargo, sabemos que hay algunos países de la región en estudio, de la región centroamericana, que a la hora de la actualización de los datos para poder realizar investigaciones u otros estudios, está un poco más difícil. Y a medida que, como mencionaban en las preguntas anteriores, una versión más actualizada del modelo, también eso se nos dificultaría por el hecho de la actualización constante de los datos y de las variables que utilizamos en el modelo. También otro punto que me gustaría destacar, aparte de la disposición de datos, es que se promueva el desarrollo de bases de datos que sean desarrolladas con metodología de forma conjunta, porque como sabemos, cada país tiene una metodología diferente, por lo cual en términos estadísticos presenta ciertas diferencias, así como, por ejemplo, diferentes años base, diferentes categorización de productos. Entonces, la promoción de una base de datos, principalmente de productividad, que sea destinada para la región y que contenga no solo la productividad de la región a nivel agregado, sino a nivel desagregado, así como la promoción de la productividad entre sectores, que es otra información que lamentablemente no está disponible para todos los países y que iniciativas como CLEMS pues trata de promover. Perfecto, perfecto. También han puesto en evidencia una de las urgentes necesidades de la región en el manejo de información. Comentar de que cada uno, incluso CIECA, tiene que de alguna manera gestionar esta realidad con el exceso de datos. Si bien tenemos algunas bases de datos importantes que les invitamos a consultar, ¿verdad? Que se recogen también en el monitor de comercio como instrumento, sí, de alguna manera entendemos y comprendemos las dificultades de acceso a alguna información actualizada y que no deja de representar un reto para la región, sobre todo para la institucionalidad pública y la academia que trabaja sobre esta base. Entonces, el hecho de que esta iniciativa también evidencie esa realidad permite reforzar también y promover acciones que vayan encaminadas a esa recolección y gestión de la información correctamente para seguir generando análisis y sobre ellos tomar acción.
Muchas gracias. También hacer otra consulta. ¿Cuáles son un poco los detonantes o motivadores que los llevó a analizar el acuerdo de asociación como instrumento y no otro tipo de instrumento? Sabemos que el acuerdo de asociación tiene la característica de los 3 pilares, pero en materia de comercio y productividad se pudo haber decantado por tal vez otro instrumento como un acuerdo de libre comercio, etcétera. ¿Por qué y qué les promovió el hecho de analizar el acuerdo de asociación? Bueno, también aquí un espacio para decir que nosotros ya habíamos hecho una investigación anterior que evaluaba los efectos que tenían acuerdos de libre comercio como era el CAFTA. Entonces, esta motivación fue el inicio para hacer otro estudio basado en el acuerdo de asociación, ya que los resultados que obtuvimos con el caso del CAFTA divergen un poco con los resultados obtenidos del acuerdo de asociación, por lo cual nos pareció interesante mostrar cómo, a pesar de que si bien en el lenguaje coloquial parecieran lo mismo, acuerdos de cooperación, acuerdos de libre comercio, no tendrían los mismos efectos por condiciones tanto institucionales, condiciones de los mercados y entre demás factores. Entonces, esa fue una de las motivaciones que tuvimos. Ya, como mencionaba Raúl, fue durante una de nuestras clases de la universidad que realizamos un modelo de gravedad con respecto al análisis del DR-CAFTA. Y durante esos días en las noticias habían estado viendo ciertos titulares que rondaban los movimientos que se estaban dando en cuanto al acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Entonces, esas dos cosas juntas nos llevó a preguntarnos de por qué no podíamos ver cómo hasta ahora había avanzado la vigencia del acuerdo de asociación de estas dos regiones y cómo nos había beneficiado a nosotros como centroamericanos, porque como sabemos, esto es más que todo para que la productividad en nuestra región, que de un periodo para acá se había visto estancada, nos había ayudado a mejorar la parte del impulso a la productividad. También, desde mi punto de vista, el acuerdo de asociación tiene ciertas particularidades en sí, que va más allá de un acuerdo de libre comercio, sino que también es un acuerdo birregional. Y también acordémonos que Europa en sí es un ejemplo de lo que es integración económica. Entonces, para mí también fue una motivación el estudiar también la estructura que tiene Europa en sí, cómo llegar a esos pilares que fundamentan, digamos, la integración económica. Entonces, para mí eso fue una motivación en ese aspecto. Perfecto, y aprovechando que ustedes también nos han compartido que ya han realizado un análisis basado en el DR-CAFTA, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuáles serían aquellos aspectos diferenciadores o similitudes que ustedes podrían mencionar en relación a estos dos instrumentos? Tal vez solo para conocer un poco más, ya que han tenido la oportunidad de analizar ambos instrumentos que son importantes y determinantes para el comercio en la región, solo como una valoración general. Bueno, una de las principales diferencias es la selectividad de los productos ante diferentes mercados. El mercado europeo es un poco más selectivo en cuanto a la producción, es decir, porque cada mercado tiene sus características y sus demandas. Entonces, esa diferencia causa de que tenga un impulso mayor que el que tiene el mercado que ofrece el DR-CAFTA, y también porque en el caso de comercio con el DR-CAFTA son diferentes tipos de bienes que los que son exportados. Si bien para Europa está por productos de frutas y café, para el caso del mercado de Estados Unidos, que fue este caso, eran más que todo asuntos de zona franca, producción de arneses, telas. Entonces era un mercado más monótono, en cierta forma, porque son bienes que lo que se exporta más que todo es la mano de obra. Ya viene destinado qué es lo que se va a producir, cómo se va a producir. No es el caso del mercado agrícola, que tiene un espacio a la innovación. Un factor que yo recuerdo que era bastante diferenciador entre el de DR-CAFTA y con la Unión Europea era el proteccionismo que hay en Estados Unidos en cuanto al sector agrícola, que en esa parte, que es una de las
las cosas que nos diferencian en nuestra economía centroamericana, que es la producción agrícola, se encontraba con esta barrera a la hora de realizar exportaciones a Estados Unidos. Entonces, dentro de los resultados que obtuvimos, sí había cierto beneficio para la región centroamericana, sin embargo, no eran tanto como los que se habían esperado o que se habían proyectado a la hora que entró en vigencia este acuerdo, que es una diferencia bastante notable con los resultados que obtuvimos con el ACUE, que ahí sí obtuvimos como más evidencia de que sí se estaban llevando a cabo lo que se había esperado, que concordaba más los acuerdos con lo que se había visto en la realidad. También cabe destacar que había algunos países en el DR-CAFTA que se beneficiaban más que otros, igual que con el acuerdo con la Unión Europea, pero eran más de las diferencias entre uno y otro. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, que es nuestro país, se veía más bien afectado hasta cierto punto por el DR-CAFTA, en comparación con su vecino, Costa Rica, que obtenía muchos más beneficios. Perfecto. Axel, no sé si quería hablar y lo he interrumpido. Usted me indica. No, está bien así. Muchas gracias. Okay. Perfecto. Bueno, y bueno, agradecerles porque esto iba más allá de la presentación de su documento de investigación presentado en el marco de la iniciativa Call for Papers, valga la redundancia. Nos gustaría conocer un poco cómo ha sido la experiencia de ustedes en este tipo de iniciativas y qué comentario nos darían, porque parecía que es sumamente importante conocer qué se está percibiendo en las iniciativas que se promueven. Entonces, ¿cómo fue su experiencia como mención honorífica de la iniciativa Call for Papers 2020 y algún comentario adicional que nos quisieran dar sobre este tipo de iniciativas de investigación? Bueno, primeramente yo quisiera agradecer por el hecho de darnos una plataforma para compartir nuestra investigación, porque todavía como nosotros como categoría de estudiantes no se nos han presentado muchas opciones a la hora de poder compartir nuestros hallazgos, porque nos limitan hasta cierto punto por las credenciales que podamos llegar a tener. Sin embargo, la iniciativa como Call for Papers no se limita básicamente a eso, sino que le da plataforma y da el espacio para que personas de diferentes ámbitos, incluso de diferentes corrientes de pensamiento o incluso en estado educativo diferente puedan tener una oportunidad para compartir qué es lo que han encontrado y que otras personas también puedan opinar acerca de estos hallazgos. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, no sé si Raúl o Axel querían aportar algo adicional o estamos bien ahí. Mejor dicho, no lo puedo dar. Bueno, igualmente, también le quería agradecer a la iniciativa Call for Papers. Para mí fue una experiencia gratificante. Igual, al igual que la integración, también ha sido un proceso inclusivo, como dijo mi compañera Laura. Tanto estudiantes como profesores, desde cualquier ámbito, pueden compartir sus hallazgos por medio pues, de esta iniciativa igual. Y también a todos los investigadores que nos estén escuchando, pues les invito ya a profundizar sobre un tema o proponer futuras líneas de investigación en sí, basado en cada una de las investigaciones que se presentan aquí en esta iniciativa. Bueno, muchísimas gracias. Realmente para CIECA es muy importante ofrecer este tipo de plataformas para la presentación de hallazgos y de esfuerzos que están haciendo nuestros jóvenes, también nuestros investigadores, tal vez ya más consolidados, y nuestra parte académica. Creemos que este tipo de trabajos y de esfuerzos son fundamentales para seguir avanzando en el día a día de la región con ánimos de generar mejores condiciones para nuestra población. Así que, como siempre, les agradecemos tanto a Laura, Raúl y a Axel el interés que tuvieron de participar de esta iniciativa. Les invitamos a participar y les esperamos para esta iniciativa 2021. Es muy interesante
y estamos seguros que tienen mucho que decir con este avance que han tenido en su formación académico y su avance profesional. Así que de igual manera nosotros como siempre invitamos a la audiencia a estar pendiente de este tipo de iniciativas. Sabemos que la región está ávida de evidencia y de información científica que nos permita tomar las mejores decisiones en aras de mejorar las condiciones de vida de la población. Así que, sin más, reiterarles nuestro agradecimiento como siempre en haber participado, reiterarles la invitación y les esperamos nuevamente para la iniciativa Call for Papers 2021 y así poderles tener nuevamente en este espacio. Sin más, el Centro de Estudios se complace en haber albergado esta actividad. Les invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales y página web. Para el resto de actividades seguiremos conociendo más sobre los trabajos ganadores y menciones honoríficas de la iniciativa Call for Papers 2020 durante todo este año. Y así tal vez les promovemos o les dejamos la inquietud de participar en la iniciativa Call for Papers 2021 que está por lanzarse próximamente. Sin más, parecía que les reitero, ha sido un placer tener este evento con ustedes, nuestros investigadores que tenemos para rato, dada su juventud, así que les agradecemos la gentileza y la bondad de acompañarnos en este espacio y de compartir sus hallazgos. Les deseamos un feliz día, por favor, tomen las medidas necesarias ante esta coyuntura y les invitamos nuevamente a los otros eventos que tenemos programados para este mes. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Axel. En nombre del equipo del centro. Muchas gracias.